¿Quién fue Martín Lutero? ¿Y por qué retiró 7 libros de la Biblia? Acompáñame hasta el final de este vídeo, porque la historia te sorprenderá. La Reforma Protestante, liderada por Martín Lutero, fue un movimiento que surgió en el cristianismo en el siglo XVI. Lutero, un monje católico, estaba insatisfecho con varias prácticas y doctrinas defendidas por la Iglesia Católica. Su acción más destacada fue la publicación de las 95 tesis, que rápidamente se difundieron por toda Europa y dieron origen al movimiento reformista dentro de la Iglesia Católica. A partir de esa revolución, nació el protestantismo. Pero, ¿por qué, después del inicio del movimiento protestante, Lutero decidió eliminar 7 libros de la Biblia? De eso vamos a hablar en este vídeo. Vamos a entender las razones detrás de esta decisión de Lutero de alterar el canon bíblico. Antes de abordar los motivos, es importante saber cuáles son los 7 libros que Lutero retiró de la Biblia. La versión protestante de la Biblia no incluye los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, los 2 libros de los Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruc. La historia nos dice que fue el propio Lutero quien decidió suprimir estos 7 libros de la Biblia. Según teólogos y estudiosos del tema, el principal motivo de Lutero para esta acción fue que estos libros contenían contradicciones con respecto a otros textos bíblicos. La Biblia cristiana protestante, tal como la conocemos hoy, se moldeó en el siglo XVI, con el surgimiento del protestantismo y la eliminación de estos libros que, según Lutero, no fueron inspirados por Dios. Pero, ¿cuáles serían las contradicciones que presentaban estos libros? ¿Por qué Lutero decidió retirarlos de la Biblia? ¿Y será que, de hecho, no fueron inspirados por Dios? Los críticos de Lutero lo acusan de haber mutilado las Sagradas Escrituras, mientras que sus defensores argumentan que tenía razón, ya que estos libros realmente contenían contradicciones con respecto a otros textos bíblicos. Para entender lo que motivó a Lutero a tomar esta decisión, es necesario examinar cómo llegaron estos libros a la Biblia. Según Lutero, los 7 libros adicionales en la Biblia católica no eran inspirados por Dios. Él opinaba que los católicos habían incorporado erróneamente estos libros, así como otros pasajes que también rechazó. Lutero sostenía que estos libros fueron escritos originalmente en griego, no en hebreo, que él consideraba la lengua divina de inspiración. Por esta razón, la Biblia católica contiene 73 libros, mientras que la versión protestante, tras la intervención de Lutero durante la Reforma, tiene 66 libros, excluyendo los 7 libros del Antiguo Testamento. Lutero no los veía como parte del canon, ya que, según él, no habían sido escritos en el idioma sagrado, el hebreo. La pregunta es, ¿hizo Lutero lo correcto al eliminar estos libros, o los católicos añadieron libros que no deberían haber formado parte de la Biblia? La decisión de Lutero sigue siendo muy criticada hasta el día de hoy, y muchos defienden que los argumentos de Lutero sobre las contradicciones y el idioma en el que fueron escritos los libros carecen de fundamento. ¿Qué piensas al respecto? ¿Actuó Lutero de forma adecuada o los libros eliminados deberían haber permanecido en el canon? Algunos estudiosos sugieren que la verdadera razón detrás de la eliminación de estos 7 libros fue la presencia de pasajes que respaldaban doctrinas católicas, como el valor de las buenas obras, el purgatorio y la intercesión de los santos. Según estos teólogos, Lutero creó una nueva religión, y con ella, una nueva Biblia. Lutero creía que la salvación no se lograba únicamente mediante las buenas acciones, sino que era un regalo de Dios, otorgado únicamente por gracia, a través de la fe en Jesús. Esto desafiaba directamente la autoridad papal y el sacerdocio en la Iglesia Católica Romana, pues Lutero sostenía que la Biblia era la única fuente de revelación divina, y que todos los cristianos bautizados formaban parte de un sacerdocio santo. Lutero también tuvo un gran impacto en la traducción de la Biblia al alemán, lo que la hizo más accesible para el público y desencadenó una revolución cultural en Alemania, favoreciendo el desarrollo de una versión estándar del idioma alemán.
Su traducción también influyó en la versión inglesa de la Biblia, conocida como la Biblia del Rey Jacobo II. Además, Lutero introdujo el concepto de permitir el matrimonio de los ministros protestantes, estableciendo un modelo para el matrimonio clerical, lo que representó un importante avance para la práctica religiosa. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, Alemania, en una familia de clase media. Su padre era minero y alcanzó el cargo de consejero de la ciudad. Creció en un entorno religioso de estricta austeridad, marcado por historias de demonios, brujas y supersticiones que influenciaron su infancia. A los 16 años, ingresó a la Universidad de Erfurt, donde estudió artes, filosofía y derecho, destacándose como un excelente estudiante. Sin embargo, en 1505 abandonó la abogacía para unirse al monasterio agustiniano. En 1507 fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Universidad de Wittenberg. ¿Y tú, qué piensas sobre las razones por las cuales Lutero retiró los 7 libros de la Biblia? ¿Crees que actuó correctamente o cometió un error al modificar el canon bíblico? En 1511, Lutero visitó Roma y quedó profundamente conmocionado por la frivolidad y la corrupción de la curia romana. En 1512 obtuvo su doctorado en teología, y ese mismo año, fue elegido canónigo del convento de Ochoberg. Los años siguientes los dedicó a la actividad pastoral y a la enseñanza de teología, mientras Lutero maduraba su doctrina sobre la justificación por la fe. A principios del siglo XVI, Alemania no contaba con un Estado nacional unificado, estaba dividida en varios principados, gobernados por príncipes cuyos vínculos con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico eran sólo formales. Los asuntos generales eran tratados por la Dieta Imperial, un consejo formado por los príncipes. Aunque los príncipes alemanes no podían prescindir de la Iglesia, se estaba volviendo cada vez más difícil vivir bajo su tutela, especialmente debido a los altos impuestos que se enviaban a Roma. A pesar de la falta de unidad política, muchos soberanos alemanes comenzaron a resistir la interferencia externa de la Iglesia. La solución comenzó a verse como la creación de una Iglesia nacional y la reformulación de los preceptos del cristianismo. Alemania estaba lista para la reforma, y en 1517, el sistema teológico de Lutero aún no estaba completamente formado. Lutero daba conferencias en la Universidad de Wittenberg, fundada por su amigo, el príncipe Federico I de Sajonia, y poco después de una exploración de la ignorancia popular realizada por el fraile Tetzel en nombre del Papa León X, Lutero elaboró sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Las tesis de Lutero rápidamente ganaron apoyo popular, especialmente entre la población y los príncipes que mantenían relaciones tensas con Roma y el emperador. El éxito de las tesis llevó a Lutero a enviar un documento al Papa, en el que afirmaba que las indulgencias no habían sido instituidas por Cristo. El Papa ordenó que Lutero se retractara, pero él se negó, contando con el apoyo del príncipe Federico de Sajonia. Esto dio inicio a una campaña abierta dentro de la misma iglesia. En 1529, Carlos V y los príncipes católicos aprobaron un decreto que intensificaba la presión contra Lutero y sus seguidores. El protesto contra esta situación dio origen al término protestante, un movimiento que se convertiría en la base del protestantismo moderno. ¿Qué piensas sobre este periodo de transformación en la historia de la Iglesia y de Lutero? ¿Actuó correctamente al desafiar a la Iglesia católica y dar inicio a la Reforma protestante? En 1520, Martín Lutero redactó 3 tratados fundamentales que establecieron las bases del luteranismo y marcaron el inicio de la Reforma protestante. Estos tratados fueron, la nobleza cristiana de la nación alemana, la servidumbre babilónica de la Iglesia y la libertad de un cristiano. En ellos, Lutero desarrolló la doctrina de la justificación por la fe, subrayando que la salvación del hombre no dependía de peregrinaciones, sacramentos, o de la intercesión de sacerdotes y santos,
sino únicamente de la fe en Jesucristo. Lutero buscó establecer una iglesia independiente, pero sin romper completamente con los principios del cristianismo. Conservó muchos elementos de la doctrina católica, pero alteró ciertos aspectos ceremoniales, como la misa, reemplazando el latín por el alemán en los servicios religiosos. Lutero rechazó las jerarquías eclesiásticas, desde los sacerdotes hasta el Papa, afirmando que el hombre común podía comunicarse directamente con Dios. También renunció a la interpretación oficial de la Biblia, permitiendo que cada individuo la interpretara por sí mismo. Además, Lutero permitió que los sacerdotes se casaran y conservó algunos sacramentos como el bautismo, el matrimonio y la Eucaristía. En respuesta a esta reformulación, el Papa León X emitió una bula papal, dándole a Lutero 60 días para retractarse. Lutero, en un acto de desobediencia, quemó públicamente la bula papal. Al año siguiente, fue excomulgado por la Iglesia Católica, y en 1521, se vio obligado a refugiarse en el castillo del príncipe Federico, donde se dedicó a traducir la Biblia al alemán. En 1521, el emperador Carlos V convocó la Dieta de Worms, donde Lutero fue llamado a renunciar o confirmar sus acciones. Lutero recibió un salvoconducto para garantizar su seguridad durante el traslado. El 16 de abril de 1521, Lutero se presentó ante la Dieta, donde Johann Eck, asistente del arzobispo de Treveris, presentó una mesa llena de copias de los escritos de Lutero y le preguntó si reconocía esos libros y si creía en lo que estaba escrito en ellos. Lutero pidió un tiempo para reflexionar sobre su respuesta, lo cual se le concedió. Este momento fue decisivo tanto para la historia de la Reforma protestante como para Lutero mismo, quien se encontraba al borde de enfrentar las consecuencias de sus ideas desafiantes. ¿Qué opinas sobre esta decisión de Lutero de desafiar la autoridad papal y de la Iglesia? El consejero que interrogaba a Lutero insistió en que respondiera directamente a la pregunta: Lutero, ¿reniegas de tus libros y de los errores que contienen? Lutero, con firmeza, respondió, convencido por el testimonio de las Escrituras y por los argumentos de la razón, no creo ni en el Papa ni en los concilios, ya que se ha demostrado ampliamente que a menudo se contradicen. Todo está subordinado a mi conciencia y a la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque actuar contra la conciencia no es seguro ni saludable. Y concluyó diciendo, no puedo hacer otra cosa, esta es mi posición. Que Dios me ayude. Amén. En los días siguientes, se llevaron a cabo discusiones privadas para determinar el destino de Lutero. Antes de que se tomara una decisión, Lutero huyó de Worms y desapareció. El emperador Carlos V publicó el Edicto de Worms el 25 de mayo de 1521, declarando a Lutero como fugitivo y hereje, además de proscribir sus obras. Sin embargo, Lutero recibió el apoyo de Philipp Melanchthon, profesor de griego en la Universidad de Wittenberg, quien redactó la Confesión de Augsburgo, aceptada como el credo luterano. El movimiento luterano tuvo repercusiones profundas, no solo en el ámbito religioso, sino también en los ámbitos político y social, generando un clima de transformaciones significativas. Durante su viaje de regreso a la Dieta de Worms, Lutero fue secuestrado por un grupo de hombres enmascarados a caballo, bajo las órdenes del príncipe Federico el Sabio. Fue llevado al castillo de Wörth, donde permaneció escondido durante aproximadamente un año. En ese tiempo, dejó crecer su barba y su cabello, adoptando el seudónimo de Caballero Jorge. Aprovechando su retiro, Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán en solo 11 semanas, una traducción crucial que ayudó a la estandarización del idioma alemán y se convirtió en uno de los hitos de su reforma. El impacto del protestantismo luterano no se limitó a Alemania. Se extendió a otros países, como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, e inspiró movimientos religiosos como el anglicanismo en Inglaterra y el calvinismo en Suiza. En respuesta al avance del protestantismo, la Iglesia Católica inició su propia reforma, la Contrarreforma, a través del Concilio de Trento,
buscando recuperar la autoridad perdida. La Reforma protestante de Lutero no solo alteró el panorama religioso, sino que también tuvo un impacto duradero en la política, la cultura y el idioma, marcando el inicio de una nueva era para el cristianismo y la sociedad occidental. ¿Qué opinas sobre la valentía de Lutero al desafiar a las autoridades de la Iglesia Católica y transformar la historia religiosa de Europa? Martín Lutero, el ex monje agustiniano, falleció de muerte natural el 18 de febrero de 1546, a los 62 años, en la ciudad de Eisleben, Alemania. Sin embargo, la causa exacta de su muerte sigue siendo controvertida. Diversos biógrafos señalan causas distintas, como un ataque apoplético, derrame o una insuficiencia pulmonar, según relató el historiador Francisco, quien mencionó la falta de consenso entre los médicos que lo trataron en sus últimos momentos. En 1521, Lutero fue formalmente excomulgado por la Iglesia Católica, tras negarse a retractarse de sus 95 tesis y sus críticas a las prácticas de la Iglesia, como la venta de indulgencias. El Papa León X lo convocó a retractarse, pero Lutero desafió públicamente la autoridad papal, marcando uno de los momentos más decisivos en su lucha contra el clero católico. Como resultado, la excomunión fue formalizada con la bula papal de Cet Romanum Pontificem, convirtiendo a Lutero en un proscrito de la Iglesia. Este evento fue crucial para la Reforma protestante, que continuó expandiéndose, dando lugar a una nueva corriente religiosa, el luteranismo, que tendría una gran influencia en el surgimiento de otras denominaciones protestantes. Tras su excomunión, Lutero no solo se mantuvo firme en sus ideas teológicas, sino que también tradujo la Biblia al alemán, haciéndola más accesible al pueblo común. Su doctrina de la justificación por la fe, que afirmaba que la salvación no viene por buenas obras, sino por la fe en Cristo, se convirtió en uno de los pilares del protestantismo. Lutero murió en la ciudad de Eisleben, donde nació, y fue enterrado en la iglesia de Wittenberg. Su muerte marcó el fin de una vida de grandes influencias religiosas, sociales y culturales, cuyas ideas siguen resonando en el mundo moderno.